Amada iglesia, en la fe de Jesucristo pasa a vosotros. Bien, hermanos, tengan el de sentarse. Bien, hermanos, quiero enfatizar solamente un poquito en por el tiempo. A veces, hermanos, no es necesario, no nos da el tiempo, pero lo que queremos decir, hermanos, lo que quiero decirles primeramente, que la palabra de nuestro Dios, hermanos, se entiende en diferentes formas. Y a veces, hermanos, cuando se habla de una forma o de otra, a veces no comprendemos a veces los pasajes, ¿verdad? Pero específicamente, hermanos, en el texto de memoria, cuando dice, y yo litigiaré con él, pareciera que como que fuera en particular, ¿no? En singular. Mas, sin embargo, hermanos, hay partes de la Biblia que se usan, hermanos, precisamente esas partes retóricas en la cual, hermanos, se entiende la Biblia. Y específicamente en ese punto, hermanos, está usando, hermanos, la parte de la retórica que se llama sinécdoque, que es una parte por el todo o el todo por una parte, porque está hablando como si fuera en singular, pero sin embargo está hablando en general, ¿verdad?, del enemigo. Solamente esa parte, hermanos. ¿Y de qué forma se entiende la Biblia? Bueno, hermanos, de diferentes formas, como literal, espiritual, simbólica, profética y retórica, hermanos. Entonces, solamente esa parte quería, para que todos estemos en la misma sintonía. Bueno, hermanos, pasando a lo siguiente, hermanos, quiero comentarles lo que tenemos para nosotros en esta mañana. Lo quiero decirles, hermanos, que por lo que estudiamos, hermanos, hemos culminado lo que son, hermanos, las 7 plagas postreras del Apocalipsis. Y creo, hermanos, que esto va a suceder en tiempo futuro. La Biblia dice, hermanos, que en esas 7 plagas está la ira de Dios. Las 7 plagas de la ira de Dios. Entonces, hermanos, fíjense en la parte última del tema de hoy, hermanos. Fíjense lo que resume. ¿Cómo resume, hermanos, en el último párrafo? Dice, amada iglesia de Dios, estemos seguros. ¿Qué es estar seguros, hermanos? Estar seguros es estar convencidos de lo que nuestro Dios nos dice a través de su palabra. Estar convencidos, hermanos. Estar convencidos, y cuando estemos convencidos, hermanos, de lo que eso va a ser real y se va a efectuar en su momento, entonces nos lleva, hermanos, nos interesa, nos preocupa, nos anima. ¿Qué es lo que nosotros entonces debemos de hacer? ¿Sí? Luego, ahí en ese mismo párrafo dice, seamos temerosos. ¿Qué es ser temerosos, hermanos? Lo podemos ampliar. Temerosos, hermanos, es ser respetuosos. Temerosos, hermanos, no es tener miedo a Dios, sino un temor reverencial. Un temor, hermanos, en el cual se manifieste hacia Él la honra, se manifieste el respeto, se manifieste, hermanos, que le estamos poniendo la debida atención. ¿Sí? Seamos temerosos a su grande nombre, dice, guardando todos, y aquí, hermanos, esta parte, guardando todos sus mandamientos. Es una grande responsabilidad que todos nosotros hoy tenemos, porque la Biblia también nos dice, hermanos, que el que ofendiere en uno, lo que dice Santiago, hermanos, capítulo 2, verso 1, el que ofendiera en uno es culpable ¿de qué? Esto, hermanos, como que digo, wow, ¿qué tal si ya estoy cumpliendo la mayoría de los mandamientos de Dios y solamente me falta uno? Bueno, entonces, si ya estoy, ¿verdad?, cumpliendo algunos, bueno, seguir luchando para que los que me faltan también los pueda lograr, hermanos, obedecerlos. Dice, guardando todos sus mandamientos, para que Él nos libre y nos mantenga salvos en su grande.
en su grande ira, hermanos. Hay una grande responsabilidad con la cual, hermanos, nosotros tenemos que siempre meditar, pensar. Porque, ¿qué es lo que nos va a librar precisamente de todas esas plagas, hermanos, que va a ser derramada la ira de Dios sobre la tierra? Dice este párrafo último, hermanos, la guarda, hermanos, o el cuidado de obedecer los mandamientos de Dios. Ahora, hermanos, ya pasamos las 7 plagas. ¿Qué enseñanza, hermanos, al final nos debe de traer? ¿Qué enseñanza nos debe de traer? Creo, hermanos, mucha reflexión para cada uno de nosotros. ¿Cuándo será la venida? Dice, hermanos, un texto muy conocido que ya sabemos, ¿verdad? Mateo 24:46. Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor viniere, le hallare haciendo, ¿qué, hermanos? Haciendo así. Cuando su Señor viniere, ¿a quién se refiere, hermanos? Cuando dice cuando su Señor viniere. A la venida de aquel, hermanos, de aquel justo, de aquel varón, de aquel, el cual, hermanos, se ha estado hablando en todos estos temas que hemos estado estudiando. Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así. Entonces la reflexión, hermanos, que debe de haber en nosotros. ¿Ya estamos preparados? ¿Ya estamos listos por si el Señor o Jesucristo ya viniese, hermanos? ¿Podamos recibirlo con alegría? Esa es la pregunta de reflexión. ¿Ya estamos listos? ¿O ya queremos que venga, hermanos? Pues son varias preguntas, ¿no? ¿Ya estamos listos? ¿Ya queremos que venga? ¿O que todavía nos dé un poco de tiempo? Es que eso no está en nuestras manos. Allí mismo Mateo 24:36, cuando sus discípulos les decían, ¿verdad? ¿Cuándo serán todas estas cosas? Y les dijo, bueno, ¿veis todo esto? Porque dice que iban ahí, ¿verdad? Viendo la majestuosidad. Pero bueno, hermanos, vuelvo a la pregunta de reflexión. ¿Ya estamos listos? ¿Ya queremos que venga? Porque ya hay un grupo, hermanos, que desde hace mucho tiempo, en los días de los apóstoles, dijeron, hermanos, y decían, Apocalipsis capítulo 6, capítulo 7, ¿verdad? Lo podemos ver, hermanos. Dice, ¿hasta cuándo, Dios mío? Vamos a ver esta parte. Vamos ahí. Apocalipsis capítulo número 6, si no mal estoy. Pero vamos a ubicarnos en el verso número 10. Dice, hermanos. Y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Hermanos, ya hay un grupo, hermanos, que está pidiendo, hermanos, que venga. Están preguntando, desean que Él ya venga. Desean, hermanos, que ya quienes se ensañaron con ellos. Óigase bien, ¿quiénes se ensañaron con ellos? ¿Quiénes los maltrataron? ¿Quiénes los mataron? ¿Quiénes, hermanos, hicieron de lo peor de ellos? Tengan su pago y su recompensa. ¿No dice así el verso, hermanos? Pero ¿qué le dice Dios, hermanos? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Esperen un poquito. Dice que los mandó a reposar. El verso siguiente, ¿no? Dice, y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se complementaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser, ¿cómo, hermanos? Como ellos. Ya hay un grupo que desea que venga y que sean pagados aquellos que se han ensañado con los hijos de Dios. Pero dice, todavía hay muchos que también quieren estar ahí donde ustedes están. Y fíjense, hermanos,
Todavía hay muchos que también van a morir como ustedes. Pero mientras, manténganse ahí, tranquilos. Al final ya tienen ustedes ganado esa recompensa, ese reino. No dice ahí, pero bueno, se entiende, ¿no? Ahora, hermanos, entonces la pregunta que hacía, ¿qué es lo que nos tiene que preocupar nosotros? Lo que nos tiene, hermanos, que preocupar o interesar, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Está firme? ¿Está quebrada, hermanos? ¿O la fe, hermanos, está definitivamente muy, muy débil? Tenemos que hacer ese análisis propio, hermanos. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar, hermanos, a ese punto de reflexión. Probando nuestra fe. Vamos, hermanos, a ver estos pasajes. Y después vamos a dar un resumen, aunque está la proyección, pero es necesario, hermanos, hacer ese análisis con la palabra de nuestro Dios. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo número 1. Vamos a reflexionar juntos y vamos a edificarnos, hermanos, y que nuestro Dios nos recuerde cómo está nuestra fe. Dice, hermanos, Santiago capítulo 1, vamos a leer, hermanos, el verso 2 y verso 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayeres en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de nuestra fe obra paciencia. Dice, hermanos, nuestro Dios, tener por sumo gozo, alégrense, cuando pasen por diferentes formas de tentaciones, de pruebas, de maltrato. Porque la fe, ¿qué hace, hermanos? La fe en el ser humano. ¿Qué hace la fe? ¿Qué hace, hermanos? La fe hace muchas maravillas, hermanos, en la vida de nosotros, en la vida de aquel que se interesa, en la vida de aquel que quiere fortalecer su fe. Ahora, hermanos, vamos a analizar estos puntos que puse aquí en la proyección, hermanos. La fe, hermanos, difícil se va a demostrar, hermanos, cuando todo nos va bien. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Cuando todo está bien, hermanos, ahí, hermanos, no se va a ver si hay fe o no hay fe. Tampoco, hermanos, cuando nada nos falta. Tampoco se demuestra, hermanos, en la comodidad. Tampoco, hermanos, se va a demostrar en la salud, ni cuando reímos. ¿Sí entendemos, hermanos, la conexión? Así es que en este análisis de introducción tenemos que pensar, pues nada me falta, río, estoy sano, y pues, pero hay que prepararnos entonces para ver si la fe está ahí. ¿En qué situación y en qué momento, hermanos? ¿En qué momento? ¿Cuando tenemos problemas o cuando no tenemos problemas? Es efectivamente, la verdadera fe se demuestra cuando atravesamos, ¿por qué, hermanos? Dice el pasaje que leímos. Cuando atravesamos, ¿por qué, hermanos? Por diferentes pruebas y por diferentes, ¿qué, hermanos? Por diferentes tentaciones. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces ahí es donde debemos ahí donde debemos pensar. Cuando nos suceden todas esas cosas, hermanos, ¿qué hacemos? Porque la fe, hermanos, la fe va a ser probada. La fe, hermanos, tiene que manifestarse, pero no en todas esas cosas, hermanos, que ya mencioné. ¿Sí? Sino cuando algo no va bien, cuando hay algo, hermanos, que nos está causando problemas, no entiendo, ahí sale la fe. Ahí se va a manifestar, ahí se va a dejar ver.
Dice, hermanos, vamos a ir a primera carta de Pedro, en su capítulo número 1. Y fíjense, hermanos, hablando de la fe. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado ¿con qué, hermanos? Con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria, en honra, y cuando Jesucristo fuere manifestado. Entonces, hermanos, la fe se va a mostrar, hermanos. Tiene que salir lo más hermoso, lo más brillante en el momento de las pruebas. En el momento de la angustia. Y dice que la fe, hermanos, es una excelencia. ¿Sí? Es algo maravilloso. Mucho más, hermanos, que algún metal tan preciado. Entonces, hermanos, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo se manifiesta cuando pasamos por esos momentos complicados de nuestra vida, hermanos? Y dice, hermanos, aquí el punto. Muchos, hermanos, quieren una fe fuerte, una fe firme, pero pocos quieren pasar por el proceso que la fortalece. Sin embargo, Dios permite pruebas no para destruirnos, sino para ¿qué, hermanos? Para crecer, hermanos. Pensemos en lo que les dije al principio, hermanos. Aquellos que claman por la venida de Jesucristo. ¿Sí recuerda, hermanos, la historia de muchos de ellos? ¿Qué les sucedió? ¿Sí o no, hermanos? A ver, díganme qué les sucedió a muchos de ellos. Como Job y como muchos más, hermanos. ¿Qué les pasó, hermanos? Fueron aserrados. Exactamente, hermanos. Si vamos, hermanos, a Hebreos capítulo 11, allí narra un sinnúmero de situaciones, de complejidades, hermanos, de lo que les pasó a ese grupo que está clamando, hermanos, y está pidiendo la venida de Jesucristo. ¿Sí, hermanos, recuerdan la historia? Entonces, hermanos, es importante que entendamos, hermanos, cuando nos encontremos en situaciones complejas en nuestra vida, si la fe, hermanos, óigase bien, si la fe está fuerte, vamos a poder, hermanos, solucionarlo por la fe que hay en nosotros, de una mejor forma, tratando de buscar, hermanos, que las cosas sean mejores, porque hay en nosotros, hermanos, esa plena confianza, que es la fe. Hebreos capítulo 11, 1, dice que es, ¿qué, hermanos? La sustancia, ¿de qué? De las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Entonces, hermanos, esa confianza, esa firmeza, esa fe tiene que estar en nosotros. Para no dejarnos caer en momentos de prueba y en momentos, hermanos, de tentación. Entonces, hermanos, dice, Dios, ¿verdad? Usa las pruebas ¿para qué, hermanos? ¿Para qué? Para purificar. ¿También para qué, hermanos? Para fortalecer, para perfeccionar nuestra fe. Y luego dice, hermanos, sin el fuego no hay ¿qué? No hay pureza. Sin presión no hay ¿qué, hermanos? O sin problemas, o por cualquier situación, no hay madurez, hermanos. En otras palabras, estamos hablando de la fe. Sin todas esas cosas, hermanos, las cuales nos podemos enfrentar, no vamos a crecer. La fe no va a crecer. Es necesario, así como decía Santiago, o Pedro, dice, es necesario que sea como fundido. Así como el oro pasa por un sinnúmero muy alto de grados de calor. ¿Para qué, hermanos? Para sacar lo más, ¿qué?
lo más puro y lo más preciado. Entonces, hermanos, cuando hay fe, ¿qué revela, hermanos? ¿Qué revela nuestra fe? La prueba revela, hermanos, si nuestra fe está fuerte o está débil. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Las pruebas revelan si en nosotros la fe está fuerte, está firme o solamente, hermanos, es superficial. Vamos a ver unos pasajes, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Bueno, dice la palabra de nuestro Dios en segunda carta a los Corintios, hermanos. Tenemos que hacernos exámenes en nuestra vida para saber cómo está nuestra fe. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13. Dice, hermanos, verso número 5, hermanos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en... ¿Estamos leyendo, hermanos? Estoy leyendo segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en... Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros si ya no sois reprobados? Hermanos, ¿hemos hecho ese análisis, ese examen alguna vez de la fe? ¿O no? Dicen, no, pues ni nos lo han presentado los hermanos obreros. Es que el examen está aquí, hermanos, en la Biblia. Y dijimos, hermanos, que la fe se va a notar. ¿En qué momento, hermanos? ¿En qué momento, hermanos? En los problemas, exactamente. En la enfermedad, en los problemas, en la angustia. ¿Hemos pasado alguna vez por ahí, hermanos? Todos hemos pasado, no una vez, muchas veces. Entonces, conforme a este pasaje, ¿cómo ha salido el examen? Del 1 al 10, del 1 al 100, cuando hemos pasado por ahí. Si decimos del 1 al 10, ¿en qué punto estamos del 1 al 10? Cuando tenemos problemas con el esposo, con la esposa, con los hijos, con el hermano, con la suegra, con la nuera, con los yernos, con el prójimo, con el amigo. ¿Cómo sale la fe ahí, hermanos? ¿Cómo lo solucionamos, en otras palabras? A veces, hermanos, como que queremos, ¿verdad? Y la carne como que nos motiva, así, defiéndete, ¿verdad? Suele pasar. Suele pasar, ¿no? Y ahí está, hermanos. Ahí es donde vamos a mostrar nuestra fe. No es que, hermanos, si es que se está llevando un desorden, no quiere decir que no tienes que decir nada. Nuestro Dios nos ha dicho, hermanos, cómo tenemos que solucionar los problemas. Dice, ve y habla tú con Él. Pero de una forma, ¿verdad? Bueno, solamente me guíe por esa parte, hermanos. Pero hay muchas situaciones en las cuales la fe se tiene que mostrar. ¿Sí? Entonces dice, ¿no os conocéis a vosotros mismos si estáis en fe? Si ya no sois, ¿qué, hermanos? Reprobados. Por eso yo le decía, ya queremos que venga Cristo. Pero ¿qué pasa si mi fe está muy débil? ¿Qué pasaría conmigo si mi fe está débil, hermanos? Si ya viene Cristo. Voy a ser reprobado. Voy a ser reprobado. Es el punto, hermanos. Ese es el punto de estudio, de reflexión. Podemos poner un sinnúmero de ejemplos, hermanos. Mismo Cristo, ¿por qué ejemplo os he dado? Capítulo, ¿qué? San Juan 13:15. ¿Sí? ¿Por qué ejemplo os he dado? Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Podemos preguntar, hermanos, con ese pasaje del maestro, ¿sí? ¿Jesucristo pasaría por pruebas? ¿O no? Hermanos, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también
también hagáis. Entonces, hermanos, ¿qué le sucedió? Solamente una reflexión, reflexionando lo que le pasó a Jesucristo. ¿Qué le pasó, hermanos? Le pasó muchas cosas, hermanos. Vamos a ver un poquito, nomás un poquito. Mateo capítulo número 4. De mucho que le pasó, pero bueno, tenemos que tomar a veces también algunos pasajes que nos lleven. Capítulo 4 de Mateo, y aquí está hablando, hermanos, cuando él se bautiza. Cuando él hace el compromiso con nuestro Dios, hermanos, fíjense lo que, y ahí, de ahí en adelante. Mateo capítulo 4, verso 1 dice: entonces Jesús fue llevado al espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y ahí, hermanos, empieza la historia. Pero al final, esa tentación o esas tentaciones, hermanos, que le vinieron, ¿lo pudieron vencer? Esa es la reflexión. ¿Lo pudieron vencer? No, porque ¿cómo estaba su fe de Jesús, hermanos? ¿Estaba quebrada, débil o estaba fuerte, hermanos? Estaba fuerte. Estaba bien asentada, bien firme, dice mi hermano, ¿verdad? Muy bien. Si podemos ver, hermanos, Job. ¿Recuerdan a Job, hermanos? Alguien por ahí lo mencionó. ¿Recuerdan a Job, hermano, la historia de Job? Ok. ¿Cómo vemos la fe de Job, hermanos? ¿Estaba débil, quebrada o estaba firme, hermanos? ¿Y cómo es fuerte? ¿Cómo se demostró en los momentos de angustia? ¿Cómo lo demostró, hermanos? Confiando en Dios. Sabemos la historia, hermanos, sucesos que le pasaron, hermanos, que la verdad, digo, hermanos, si evaluamos nuestra vida, posiblemente por ahí alguna cosa pequeña nos sucede lo que le sucedió a él. Se quedó, hermanos, después de ser uno de los grandes, dice la Biblia, hermanos, se quedó en la ruina, hermanos. Se quedó en la ruina, sin hijos, sin familia, en la primera embate de las tentaciones, hermanos. En la primera embate, y al final dijo, hermanos, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito, hermanos. En el segundo embate, en el capítulo 2, hermanos, contra su propio, ¿qué? Cuerpo, hermanos. Y dice que al final, en nada, hermanos, le reprochó a Dios. En nada, hermanos, él dijo, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, ya más adelante, ¿verdad? Pero en el momento que le estaban pasando las cosas. ¿Cómo estaba su fe de Job, hermanos? Fuerte, hermanos. Vamos a ver Santiago, hermanos, en su capítulo número 2. Muy bien, son historias, hermanos, que ya sabemos, solamente reflexionando. Pero vamos a ver ahora Santiago capítulo 2, verso 20 y verso al 23, hermanos. Dice: mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No veis que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Y fue cumplida la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue imputado, ¿a qué? A justicia, y fue llamado, ¿qué, hermanos? Esa es la parte que yo mencionaba. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está, hermanos, nuestra amistad con Dios? Es lo que nos debe de preocupar hoy en día, hermanos. Esto es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y que no nos sorprenda, hermanos, entonces, cuando todas esas cosas que hablaron las 7 plagas, no nos asusten, no nos sorprendan, no nos asusten, hermanos, y podamos, hermanos, vernos ahí, hermanos, sumergidos en todas esas cosas, hermanos, que van a acontecer demostrando la ira de Dios. Entonces es momento, hermanos, de evaluar, ¿sí? De evaluar nuestra vida cotidiana, nuestra relación con Dios. Si la fe va unida con las obras, y las obras están unidas ¿con qué, hermanos? Con la fe. La fe se va a demostrar accionando. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Accionando, es lo que dice aquí. Y pone de ejemplo, ¿quién, hermanos? Abraham. ¿Sí recordamos a Abraham, hermanos? El padre de la fe y el amigo de Dios. Entonces, hermanos,
El oro se prueba con el fuego, la fe se prueba con las dificultades o adversidades. Y si recordamos con este último pasaje, hermanos, a este personaje, cuando vamos, hermanos, allá en Génesis capítulo 22, ¿recuerdan la historia, hermanos, de Abraham? Es muy extensa, hermanos. Pero cuando él, hermanos, se enfrentó a una prueba muy grande, Dios le pidió un sacrificio, hermanos. No un sacrificio de un animalito, sino un sacrificio de su, ¿qué, hermanos? De su propio hijo. Su único. Hermanos, y ahí precisamente salió la fe a relucir, hermanos. Porque Abraham, hermanos, dice, desde que fue su llamada, hermanos, fue excelente. Y conforme iba avanzando, iba superando y fue creciendo en fe, hasta llegar hasta este punto, hermanos, en la cual, hermanos, creo que fue muy grande, hermanos, esa prueba. ¿O la ven pequeña, hermanos? Una fe, una prueba muy grande, hermanos. Un sacrificio. ¿Dudó Abraham, hermanos? ¿Dudó? Solamente le estoy narrando la historia que está en Génesis capítulo 22, verso 1 en adelante, hermanos. ¿Sí? No dudó Abraham. Él obedeció, hermanos. Él no, dice, Dios probó a Abraham pidiéndole un sacrificio. ¿Abraham se negó, hermanos? Abraham no se negó. ¿Discutió Abraham con Dios? No, hermanos. Abraham no se enojó y no se preguntó por qué a mí, sino que Abraham obedeció y eso le fue contado, ¿por qué, hermanos? Por justicia, hermanos. ¿Recuerdan ese pasaje, hermanos? Génesis capítulo 26, verso 5. Bueno, vamos a recordarlo, hermanos. Digo, no quiero leer la historia en general porque ya la sabemos, ¿verdad? Pero este pasaje sí, quiero que lo leamos, hermanos. 26, verso número 5. Dice, por cuanto yo Abraham mi voz, ¿y qué más hizo, hermanos? Guardó, ¿qué guardó? Mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis... Y volviendo otra vez al resumen final de la clase. Estemos seguros, guardando todos sus mandamientos para que Dios nos libre de esa ira, hermanos. ¿Cómo vemos a Abraham, hermanos? ¿Obediente? ¿Obediente? ¿Haciendo caso a lo que Dios le dictó, le dijo que tenía que hacer? ¿Sí? Entonces, hermanos, esta es la parte que también nosotros tenemos que analizar. ¿Sí? Obedeció sin reprochar, confió sin ver, se fue sin esperar, hermanos. Entonces, vamos guiando para ver cuando pasan estas cosas en mi vida, cuando algo, hermanos, tenemos que hacer, ¿cómo nosotros respondemos? ¿A la primera vez o digo, ahí después, ¿no? Digo, no lo sé, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos que pensar nuestra relación con Dios, nuestra responsabilidad con Dios, para que entonces, hermanos, analicemos en qué punto nos encontramos, ¿sí? Abraham no discutió, Abraham no se negó, Abraham no se enojó, sino Abraham obedeció, hermanos, obedeció. El ser humano, hermanos, a veces, como decía la introducción, quiere tener una fe fuerte, firme, pero no quiere pasar por lo que la hace firme y fuerte. Eso nos pasa a todos en algún punto de nuestra vida. ¿Sí, hermanos? Y a veces hasta podemos decir, ¿por qué a mí? O si yo creo en Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa el otro? ¿Por qué mi hijo no se sana? Etcétera, etcétera, hermanos. A veces cuestionamos a Dios, ¿sí?
Pero Dios, hermanos, si recordamos su grande poder, hermanos, Dios permitió que Israel pasara por el desierto. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué permitió que su pueblo Israel, hermanos, después de salida de Egipto, se enfrentara, hermanos, a un desierto, hermanos, donde no hay vida o donde no hay la facilidad, hermanos? ¿Para qué, hermanos? Para probar su corazón. Vamos a ver este pasaje, hermanos. Deuteronomio capítulo número 8. Deuteronomio capítulo número 8. Verso número 2. Si alguien lo tiene, si no, yo lo leo en cuanto lo encuentro. Dice así: Adelante, mi hermano. Recordarte has de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, por probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Exactamente, hermanos. Por una razón, por un propósito. Pero si recordamos la historia, hermanos, o ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se comportó el pueblo cuando ya venía en el desierto, hermanos? La mayoría del pueblo, hermanos, ¿cómo se comportó? Dice mi hermano, se comportó rebelde y cuestionaban, hermanos, a Dios. Cuestionaban, hermanos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué nos trajiste a morir en este desierto? Y no tuviste compasión de nuestros chiquitos que van a morir aquí. No tenemos comida, no tenemos agua. Mejor nos hubieses dejado allá en Egipto, donde teníamos en abundancia. Y se acordaban de muchas cosas, como que, hermanos, ¿verdad? Los melones, todo eso, hermanos, ¿sí? Pero también deseaban llegar a dónde, hermanos. También deseaban la tierra prometida donde fluía leche y miel. Pero el estar ahí no quisieron, hermanos, no querían. Ellos querían entrar a la tierra prometida sin pasar, ¿por dónde, hermanos? Por el desierto. Y ahora nosotros, ¿dónde queremos estar, hermanos? ¿Dónde queremos llegar? A estar allí en ese mar de vidrio, hermanos. Pero, ¿es necesario? ¿Queremos estar ahí, hermanos? Sí. ¿Y queremos pasar por el desierto también? Ya estamos en ese desierto, dice mi hermano. Ahora, ¿cómo nos comportamos en ese desierto que vamos pasando, hermanos? No respondamos, solamente analicemos. ¿Cómo nos comportamos en ese desierto? ¿Reprochando? ¿Quejándonos? ¿Por qué a mí? ¿A mí no me va a pasar nada porque yo creo en Dios? No. Ya vimos los ejemplos de Cristo, ya vimos los ejemplos de Job, ya vimos los ejemplos de hoy, estamos en el punto de Abraham, ¿sí? Y muchos más personajes, hermanos. Yo pregunto, hermanos, a veces cuando analizamos la palabra, ¿seremos mejores que estos personajes, hermanos? ¿Seremos mejores que ellos? No, pero podemos llegar a este. Digo, mejores, hermanos, en que no vamos a pasar o que no tenemos que pasar por las pruebas. Somos de carne y hueso, hermanos. Estamos en la misma lucha. Ellos lo pudieron lograr. Ellos lo pudieron vencer. Ahora la pregunta entonces, ¿lo estamos logrando? ¿Estamos venciendo? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, hermanos. Hoy también nosotros queremos llegar al reino de Jesús, pero muchas veces pensamos en pasar, ¿por qué, hermanos? Por las pruebas. ¿Y cuándo entonces va a lograr, hermanos, que la fe esté fortalecida? ¿Sí? Vamos a ver Mateo, hermanos, capítulo 3. San Mateo, capítulo 3. Hoy nos vamos con ese pensamiento, hermanos. O cuando pasemos, hermanos, por problemas, cuando pasemos por dificultades, tiene que salir la fe. Tiene que mostrarse la fe. Dice, hermanos, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que puede Dios despertar hijos de Abraham, ¿aún de qué? El verso 10, muy importante. Ahora, ya también es la segur, o el que corta, ¿verdad? La navaja, el hacha,
Ahora ya también la segura está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no hace buen fruto, ¿qué va a pasar? Se va a cortar y se va a echar ¿en dónde, hermanos? Haciendo el análisis en lo que estamos, hermanos, estudiando. ¿Qué va a pasar, hermanos, si viene Cristo? ¿Qué va a pasar, hermanos, si ya viene y no estamos preparados? Pues va a pasar, hermanos, que no vamos a estar en su reino. Si estamos distraídos, hermanos, en las situaciones de la vida cotidiana y dejamos saber que la fe ahí crezca, pues ahí, ¿verdad? Es que la fe no va a crecer. Es que la relación con Dios no va a crecer. La relación con Dios, hermanos, se necesita accionar. Que lo que oímos, como dijo Génesis 26:5, y oyó que, hermanos, Abraham mi voz, y nomás se quedó, ¿verdad? Ahí oyendo. Si no dice que también guardó. Esto es lo que nosotros debemos hacer. Oír, pero también, hermanos, ¿qué? Hacer, accionar, hermanos. Hacer. Porque Santiago dice que ¿quiénes van a ser justificados ante Dios, hermanos? ¿Quiénes van a ser justificados? Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Los hacedores, más no los oidores. Escuchamos, nos quedamos ahí y ya lo demás, pues ahí luego. No, es que no va a haber resultado. No va a haber buen resultado. Entonces, tenemos que analizar esta parte, hermanos. Vamos cerrando, hermanos. Reflexión diaria. Si hoy estamos atravesando el valle de las pruebas, si hoy estamos atravesando, hermanos, tiempos de angustia, en tu vida o en mi vida diaria, estás pasando por problemas en tu vida, estás pasando por enfermedad, tal vez estás pasando por escasez, tal vez ya no hayas qué hacer y cómo resolverlo. Tiene que salir la fe, la confianza en Dios. Que con Dios, todo, hermanos, todo es posible y hay siempre una solución independientemente de lo que estés pasando hoy. Pero hay que ser sinceros, hermanos, ¿sí? Dios conoce nuestro corazón. Porque a veces podemos estar en la comodidad y decir, pues yo estoy bien, yo no me preocupo, no me pasa. A ver, pero ya cuando vamos a casa o aquí mismo, hermanos, entre familia, ¿cómo estamos? ¿Cómo está nuestra relación? Porque somos una familia. ¿Hay dificultades? ¿Hay pensamientos, tal vez, hermanos, diferentes? Sí, pero ¿qué vamos a hacer? Unir nuestros pensamientos para un trabajo a realizar, para que la iglesia siga adelante, para fortalecer nuestra confianza. ¿Por qué, hermanos? Porque dice aquí, si estás atravesando hoy por el valle de las pruebas, y pongo ahí, hermanos, no te alejes de Dios, no pierdas la fe, no tomes decisiones apresuradas. Recuerda, lo que hoy te hace llorar, mañana te hará ¿qué? ¿Estamos conectados con eso, hermanos? ¿Estamos ciertos, hermanos, que será así? ¿Que va a haber una solución en lo que estemos pasando? Pero no nos quedemos ahí, hermanos. Si algo está pasando, no nos quedemos ahí, porque si no salimos de ahí, los problemas no se van a acabar. Si no buscamos, hermanos, un lugar donde, primeramente Dios, el que haya un lugar para tratar cualquier circunstancia, cualquier enfermedad, hermanos, tenemos que accionar. Vamos a ver, hermanos, este último pasaje. Bueno, este y otro y terminamos. Primeramente, Mateo capítulo 24, hermanos. Verso número 3. Creo que si alguien lo recuerda. ¿Alguien lo recuerda? Exactamente, sí, así es. 24:13. ¿Alguien lo tiene ya? Adelante, mi hermano. Sí. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Amén, hermanos. Si nos sostenemos, hermanos, en esa fe que hay en usted y en mí, y la fe viene por el oír lo que dice Santiago, hermanos,
y oír ¿qué, hermanos? La palabra de nuestro Dios. Resumo con este pasaje, hermanos, de Apocalipsis capítulo número 3. Apocalipsis capítulo número 3, hermanos. Verso 10 y verso 11, hermanos. Vamos a leerlos, hermanos, si les parece, poniéndonos de pie. Y con esto resumimos. Nos vamos con ese pensamiento. Dice, hermanos, todos, capítulo 3, versos 10 y 11, dice: porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. He aquí, vengo presto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Amén. Amada iglesia, que Dios nos siga ayudando. También nosotros, hermanos, sigámosle pidiendo para que Él, hermanos, siempre esté en nuestras vidas. Hagamos lo que sea necesario y cumplamos siempre, hermanos, busquemos siempre hacer y cumplir y obedecer su voluntad. Así es que, amados hermanos, dejo lugar a mi hermano superintendente y me despido de ustedes. Paz a vosotros. Paz.